Les comentaba que algunos tienen opiniones diversas, a algunos les gustó, otros dijeron es que son muy poquitos capítulos y como que le faltó el final, me faltó, pero también es una serie, no sé si decirla como de interpretación, pero no es que tú interpretes todo, sino que la información está. Es como también yo considero como de este tipo de que te den pautas de reflexión. Creo que Ujú, hace falta luego este tipo de contenido, porque luego nos acostumbramos como a ver películas, series como dicen, como peladito y a la boca, ¿no? O sea, ujú. como muy lineales de que tiene su inicio, su desarrollo y su final muy establecido, ¿no? En cambio, sí te queda como esta situación de ese vacío del final, pero es precisamente, o a mi opinión, es como esa invitación de que es así como invitación Uh-huh. a ponerte a reflexionar eh, de toda esta historia, ¿no? Y ya que básicamente ya lo del final como que vendría siendo como lo de menos, sino más bien como la historia. ¿Cierto? De hecho, el trama donde inicia, donde comienza, desde cómo fue hecha, ¿no? O sea, la idea del productor, que es el papá en la serie, el que hace el rol de papá en la serie, él la pensó por todos los chicos y todo lo que está siendo influenciado ahorita en redes sociales, en la música, en cómo de pronto las modas que van saliendo, yo me acuerdo que en algunas de las series de nuestros tiempos adolescentes eran estas pulseritas de plástico que empezaron a salir primero amarillas de Strong, de un ciclista por ahí que tenía una enfermedad, y después empezaron que estas pulseritas de colores, que si la rosa, que si la azul, que si la roja, que si la blanca, era que si ibas a las fiestas con una era soltera, la otra era como estoy en una Disponible. relación, ajá, quiero algo casual. Ajá, sí. Entonces, o sea, sé que siempre ha habido este tipo de situaciones, pero qué tanta importancia se le da, qué tanto también en la familia se te ha ayudado a fortalecer la autoestima, el amor propio. Y también los adolescentes están en un proceso donde el factor más importante es pertenecer. Y Ujú. vas a pertenecer o vas a querer pertenecer a pesar o en contra a veces de tus valores o de la familia o haciendo algo que ni siquiera estás como, no estoy tan de acuerdo, pero es que si lo hago voy a caerles bien, Ajá. me van a respetar. Sí. Fíjate que esta serie tiene como mucho potencial de análisis y reflexión, en principal porque es una situación factible que por desgracia es, o sea, real, o sea, pueden ser reales, no está, no es ciencia ficción, vaya, ¿no? No. Entonces, por ejemplo, del primer punto que tú dices, esta cuestión de códigos, de interpretaciones, por ejemplo, creo que esto se ve muy claro en la serie, cuando el hijo del detective le Ujú, da la interpretación de los emojis, ¿no? Ah, es que si viene este después de este y demás, y la píldora y demás, ujú. esto significa, ¿no? Entonces, ahí es como reflexión de qué tanto conocemos nosotros de como adultos, como los que ya no somos chaviza, ya no estamos en Ujú. onda, de las modas. No todas las modas son buenas, no todas las modas son constructivas. Ajá. Entonces, ¿qué sabemos de, De lo que de los chicos traen ahorita, uh-huh, ¿no? De cómo ellos ven la realidad, de cómo ven la sexualidad, de cómo ven las relaciones amorosas, uh-huh, ¿sí? Entonces, como, por ejemplo, cuando viene esto del 14 de febrero, de las flores amarillas, y luego me fijo en redes sociales, ¿no? Como nuestro primer soldado caído, ¿no? Estos chicos como cabizbajos, tristes con sus flores, como de tal vez iba a llevárselas a alguien y lo rechazó, o no las quisieron, y también cómo aceptas el rechazo. yo creo que era lo que en varias ocasiones, en varios programas hemos hablado, es muy reiterante, sobre todo en la actualidad, como esta situación de que no sabemos lidiar con la frustración, Uh -huh. no sabemos lidiar
con que alguien nos diga que no. O sea, no te doy este juguete, no te doy mi amistad, es válido, no te doy algo más. Ujú. O O no te sea, lo presto, ujú, o no quiero. ajá. Entonces, eh, pónganse a reflexionar ustedes como adultos, ah, o sus hijos como adolescentes, cómo reaccionan ante un no. Quiero salir. No, no te voy a dar permiso, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas esas pautas son nuestras formas de resolución ante los problemas. Y pues, no sé, un berrinche tal vez a los 5 años, no sea, es normal, pero si las personas siguen haciendo berrinches porque A no los aprenden otra 13, manera 14. de solucionar o enfrentar la frustración, entonces se vuelven a hacer como conductas desadaptativas, ¿no? O Y focos eres un rojos. adulto con berrinches, un Sí, adulto que hace berrinches a una pareja sí, sí. o a los papás, ¿no? Sí. Entonces, ¿y dónde pueden ver esto? Desde chiquitos, o sea, desde que entren a primaria, es normal el berrinche todavía a nivel kinder, 4 años, 3 años es de lo más común, a los 2 años son los berrinches como sin sentido, ¿no? O sea, quiero la tapa que está abajo del vaso, pero no la puedo sacar y la quiero. Ujú, Entonces son berrinches a veces como, no te entiendo qué ujú. quieres. Sí, por ejemplo, en la infancia, si los adolescentes, si quieren generar una relación más allá de una amistad, o sea, ¿de qué manera se les está educando, se les está enseñando a tomar en consideración al sexo opuesto o al mismo Ujú, sexo? O sea, una pareja, ¿qué debe de representar para los adolescentes una pareja? ¿No? ¿Es una totalmente. posesión? ¿Es un objeto? ¿Es una persona que vale? ¿Es una persona que debe ser respetada? ¿Es una persona que por voluntad debe de estar Ujú. ahí? ¿O debe estar ahí porque yo quiero? O para un uso, o sea, como una cosa, no como una persona. Ujú, Y esto también la serie lo hace ver muy claro, ¿no? Como este chico, el adolescente, solo veía que esta niña a la que él desvivió no tenía un valor o ya nadie la iba a valorar porque por ahí había salido mm. unas fotitos, unos videitos, donde para él decía, es que ya nadie la va a querer, ya es como inservible, ¿no? Y es como incluso como Bondad. abuso del vulnerable. Sí. Entonces, ojo con ese tipo de conductas. O sea, que no a nuestros niños o adolescentes no les estemos enseñando que precisamente tenga Ujú. porque eso ya es como más como encontrar una víctima. Sí. Cuando te fijas en alguien más vulnerable, ¿por qué es? De hecho, es un factor considerado dentro de un acoso escolar o el bullying que conocemos, eso es un factor. O Ujú, sea, donde ya tú tienes más poder, aunque tengan la misma edad, ujú. pero si tiene más poder, más conciencia, y la otra persona se encuentra en una situación vulnerable, el otro niño, el otro adolescente, claro que hay una diferencia. Pueden tener la misma edad, pero la vulnerabilidad de estar señalado, de traer una condición familiar, una condición física, También los hay. psicológica, emocional, sí, ahí ya está vulnerada la persona y sí, se considera como Ujú. un abuso. Por ejemplo, es una circunstancia también importante que se hace mención, que es de que el protagonista, al parecer también sufrió bullying, ¿no? Ajá. Entonces, se ha visto casos, tanto en la vida real como también lo pueden ver en otro tipo de series, que también reflejan como estas realidades, o sea, que son ilustrativas de la realidad. ¿Cómo se llama el de la escuela de la señorita no sé qué? Al-Rawabi Ajá. Que es otra precisa, serie sí, de ahí mismo de la plataforma roja. que reflejan el cómo se maneja el bullying desde de la víctima, ¿no? Ujú. Entonces, porque muchas veces se ve el caso que luego terminan de víctimas y van a ser A victimarios. victimarios. Y esa no Ujú. es la solución, o sea, no es lo sano, no es lo adecuado, ¿no? No, porque quien fue víctima suele ser
más severo cuando se vuelva victimario. Suelen ser menos sensibles, más insensibles, y si a mí me lo hicieron, que otros sufran, que otros lo paguen, que otros sientan o vivan lo que yo viví, y sí, es más peligroso cuando un victimario fue víctima. Y en estos casos no es de que se haya solucionado el problema del bullying, o sea, no, no es de que ya se superó, no, por el contrario, es una evidencia de que el trauma persiste y cada vez se enraiza más, ¿no? Porque precisamente es la situación de una situación no deseada, que no fue bien resuelta, que precisamente se está repitiendo. Las cuestiones que son llevadas adecuadamente en terapia, con orientación, precisamente nos permiten seguir adelante sin tener que reproducir conductas dañinas hacia los demás. En ningún momento dañar a los demás resulta ser algo como sanador. La venganza no es sanadora. No, de hecho es consecuencia de otras enfermedades, cuando hasta uno le hace creer al cerebro como, no, yo ya perdoné, no, yo ya olvidé, pero sigue habiendo un sentimiento. Y se actúa con base a él. Eso es como, tendemos mucho los humanos como este rollo de tratarnos de convencer de una mentira, ¿no? De estoy bien cuando realmente no. Se da mucho, por ejemplo, cuando son las rupturas sentimentales. Que uno quiere luego mostrarse como más como por orgullo al día siguiente, así como, mírame, yo estoy feliz y yo no tengo nada, ¿no? Pero realmente, o sea, es sano, es normal llevar un duelo, o sea, te debe doler, es una pérdida, ¿no? Duelo que también vemos en esta serie entre el papá, la mamá, la hermana, la familia que se queda fuera. O sea, también son víctimas de pronto. ¿Por qué? Porque también vemos en esta serie, o sea, no nada más se concentra en la víctima, en el victimario y qué pasó con sus vidas, sino qué hay con la familia, ¿no? ¿Cómo te quedas? ¿Qué cuestionas? Y yo creo que aquí podría ser como una crítica fuerte. Creo que también hay otra película que se llama, creo que tenemos que hablar de Kevin o algo por el estilo, que en el cual te enfocas no solamente en los actores directos, sino también es cómo la repercusión que una acción tiene sobre la familia, ¿no? Y cómo la sociedad somos muy rígidas y castigamos. Porque en este sentido, digamos, el adolescente fue el que cometió el delito. Sin embargo, o sea, la sociedad estaba atacando a la familia, ¿no? Y eran como el foco rojo, ¿no? De este lugar, donde, ay, ustedes son famosos, ¿no? Famosos en las redes sociales por esta acción que hizo su hijo, yo lo conozco. Sufren vandalismo Sí. de la camioneta, no pueden hacer su vida con Cotidiana. cotidianidad. Entonces, ese también es como El morbo, el chisme de los vecinos, la burla. Ajá, entonces también esto es como un punto de reflexión de quiénes somos nosotros también como para juzgar a las familias, ¿no? Si muchas veces vemos nosotros noticias en internet y en primera ni nos fijamos si son verídicas o no. En segunda tendemos a hacer juicios muy violentos. Seamos reflexivos, sí. Somos muy violentos a juzgar y son personas incluso desconocidas y ya, no sé, por ejemplo, desaparecidos, ¿no? Seguro estaban en malos pasos, ¿no? Entonces, eso es muy violento, es muy ofensivo, o sea, pónganse del lado de la familia que perdió o está desaparecido su familiar y que le digan eso, o sea, son más puñaladas emocionalmente. De hecho, yo vi muchos juicios violentos en los comentarios hacia esta serie de adolescente, donde para la gente era como, o sea, ¿cómo? Pero los papás no le hicieron nada al niño. Y hasta ponían, yo estaba esperando que saliera la historia de que el papá le había hecho algo al chico, ¿no?
O sea, que el papá fuera como alguien abusador, ya saben, cualquier índole, Ujú. pero que este chico hubiera sufrido algo en una familia disfuncional. O sea, no tenía que El ser clásico de que funcional. para hacer no sé, para agredir sexualmente a alguien, tú en la infancia tengas la historia que te hicieron eso. Ajá. La verdad es que no siempre pasa así, o sea, sí muchas veces se da así, pero volvemos a lo mismo, somos multifactoriales. Incluso puedes tener una familia muy funcional, sin embargo, por las estructuras, digamos, el entorno educativo, o sea, quienes te toquen de maestros, quienes te toquen de Factores compañeros y demás, influenciables, sí. o sea, puede ser que por allá tengan, allá te estén atacando, allá puede ser como, allá te pueden estar mal influenciando, o sea. El acoso escolar, el bullying, no siempre viene de un igual. Muchas ocasiones viene de un docente, Uh-huh. viene de un maestro, ¿sí? Entonces, siempre tendemos a culpar luego a los padres de de todas las acciones de los niños. Si bien tenemos un papel fundamental en la crianza, lo cierto es de que volvemos al mismo, o sea, nos vemos influenciados también por los amigos. Y en la adolescencia, ni se diga, es, Ujú. un, es una etapa en la que la familia ya somos como un rollo secundario en cuestión a prestarnos interés. De O hecho, sea, es hasta sano, ¿no? Porque luego los papás llegan y es que ya no quiere ir a comer con nosotros. ajá. Sí, Uh-huh. claro. Y es Ya quieren sano. pasar más tiempo con los amigos, ya no quieren hacer las actividades de familia. Entonces, lo que sí considero que va a ser complejo es como, y luego poder como distinguir cuando son, cuestiones sanas y cuando no, Ujú. en cuestión a la adolescencia. Con este rollo que es compleja la etapa y tiene muchos matices, porque muchos dicen, ay, es que pues ya no salía con nosotros, pero pensé que era de cuestión de adolescencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Ujú. Hay que ver cuando es sano, ¿por qué? Porque se está encerrando, porque está cada vez más alejado socialmente de los mismos amigos. No que me esté cambiando a mi papás por los amigos. No es que no quiere ir a comer con nosotros, que porque tenía salida con los amigos Uh-huh. o tenía un partido. Eso está dentro de los parámetros de un desarrollo sano. Ajá. Pero cuando empiezas a ver que no quiere salir ya con los amigos que le generaban o le causaban un bienestar, una emoción, ahora ya no quiere salir con ellos, se la pasa en el cuarto o dice, ¿no? Está nada más en el teléfono, siempre se la vive en el teléfono. Factor importante de esta serie. Sí, también las cuestiones de los cambios de conducta. En este caso es muy evidente, se ve cuando está hablando con la psicóloga, los que tienen los arranques explosivos de ira, Sí. esa falta de regulación emocional, que muy seguramente si sí los presentaba así, eh, como no son controlados, seguramente también los llegó a presentar en la familia. Y que también llega a haber como ciertos arranques que pueden ser considerados normales en la adolescencia por este rollo de choque, rebeldía. Sin embargo, también tiene su Igual. límite. O sea, ya si ven que el adolescente, su adolescente, empieza a tener arranques de violencia, de agresión y demás, acudan a un profesional. Cuando se vuelven ofensivos de tus defectos, como También, papá, como mamá, ten cuidado, ¿sí? sí. Ten cuidado porque ya no nada más es una falta de respeto, ya se está posicionando por arriba de ti, Uh-huh, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se sienten poderosos, que uh-huh. se sienten intocables, que se sienten que el mundo gira alrededor de ellos. Y así, aunque ellos consideren o crean que ya tienen como la madurez, Uh-huh. o siguen siendo menores, siguen siendo, todavía no están completamente desarrollados. Todavía se requiere de la Guía, guía, supervisión sobre todo, de yo lo los diría con papás. negritas y subrayadas. Sí, sí, la supervisión de los papás. Por muy tranquilo o como lo vean, es supervisión.
Por con favor. control parental en los teléfonos, porque pareciera que en secundaria ellos ya son grandes y los papás les dejan el teléfono a diestra y siniestra, que duerman con él, prohibido dormir con un teléfono, y un adolescente, pues claro que se la va a pasar todo el día ahí. TikTok es una de las redes sociales donde tú puedes estar horas y no te das cuenta de las horas que pasas por estar cambiando estos videos, ¿sí? Estos videos cortos donde hemos estado hablando también en otros episodios, pero sobre todo aquí en estas plataformas ahorita de redes sociales, en estas canciones, en este estar siendo bombardeado con los mismos algoritmos, ¿no? O sea, tú ves un video y te empieza a bombardear del tema. Y son ideas que no son dichas por un profesional, que pueden generar falsos preceptos. También un poco de lo que tratan estas circunstancias es y por qué uno debe de estar al pendiente de la información que reciban nuestros adolescentes, es porque uno como adulto es el que debe tener el pensamiento crítico. Entonces es quien debe de orientar a la adolescente para que se cuestione sobre aquella información que se le da. Por no para que la tome como verdad exacto, absoluta. De las primeras cosas que, o por poner el ejemplo más claro, es de la no por. Ajá. Sí, como esta situación de que niños y adolescentes están teniendo contacto con este contenido. Y libre. Incluso hasta entre compañeros se comparten y demás. ¿Dónde están los papás Los stickers ya en los supervisando? niños. Y ahora bien, si llegó a su niño o a su adolescente esta información, ¿ustedes qué están haciendo o qué tipo de orientación como padres está dando para tener un pensamiento crítico sobre estas situaciones? Sí. Porque Es si como no, estar con él viendo qué está bien, qué está mal, generar un pensamiento crítico. porque por desgracia muchas personas crecen y no tienen unas relaciones funcionales o tienen muchas disfunciones o trastornos relacionados con el área sexual, pero que tiene que ver porque no tuvieron una orientación y porque crecieron viendo no por y piensan que eso es un... Así debe de ser. Así son las relaciones amorosas cuando, o de pareja cuando puede y debe de tener otros elementos importantes, ¿no? Justo el tema de la adolescencia, donde es como la misoginia o este machismo que de pronto vemos aquí en nuestra cultura mexicana. Digo, acá la película no era mexicana, pero también lo muestra, ¿no? Ajá, como el concepto de no nada más de una pareja, sino de lo que significa una relación con una mujer. ¿Sí? Exacto, cómo nuestros hijos pónganse a pensar o cuestionense cómo ven sus hijos o sus hijas a los del sexo opuesto. O sea, para su hija adolescente, ¿qué es un hombre? ¿No? O para su hijo adolescente, ¿qué es una mujer? ¿No? Significado del sexo opuesto y de relaciones de pareja. Sí, por ejemplo, hay quienes nada más los ven como para cuestiones, precisamente los que crecen con mucho no por, piensan que sexualizan mucho las relaciones. ¿Y eso es amor? O piensan que nada más para eso son. Para eso sirve. Ajá, exacto. En cambio, cuando tenemos mayores bagajes, mayores conocimientos, mayores elementos, por ejemplo, podemos creer entre la amistad genuina entre un hombre y una mujer. Hay quienes no. Otro tema de otro episodio. Hay quienes, ¿Existen las relaciones sanas entre hombres y mujeres? como amistad. Ajá. Porque hay personas que nos llevan a terapia que no creen en eso. Anótalo, Cami, para que no se nos olvide el tema. Y hay otros que sí. Entonces, ¿qué hay detrás de nuestra historia que nos permite como tener esa capacidad de darle el valor al otro, de amplitud de opciones, ¿no? O nada más sirve para una cosa, ¿no? Ajá. En esta serie volvemos a la conversación de la psicóloga y el adolescente, donde él la enfrenta, la confronta, y es como estar desafiándola desde que se para, desde este pecho, pecho palomo, le decimos, de confrontación,
donde es muy común en niños o adolescentes hasta el trastorno oposicionista desafiante, Sí. pero aquí es, si ya hay rasgos, vayan a una terapia familiar, no nada más es el adolescente. ¿Qué factor lo está llevando a esto? Sí. De hecho, por ahí había comentarios donde si esta familia hubiera ido a terapia familiar, Ujú. tal vez la historia hubiera cambiado un poco más. Sí. Sí, y bueno, también hay que entender, digamos, un poco trasladando, o aterrizando esto como a nuestra cultura, a nuestra Ujú. cotidianidad y demás. Ciertamente se escucha muy bonito como este rollo de ir a terapia familiar cuando tal vez en iniciativa privada los precios o demás no es, y es un, por desgracia parece que es más como un lujo que otra Ajá. cosa. Lastimosamente, pues es lo que entonces muchos te dirían, pues es que sí observo estas cuestiones en mi hijo, ¿O pero, cómo? pues sí, sí, ¿cómo? Demás. En ese sentido, acérquense a instituciones públicas o bien a los orientadores que estén en las escuelas, o sea, Hay tanto escuelas públicas con como... mucho apoyo, ya hay psicólogos, ya hay, ahorita casi que es obligatorio en las escuelas también dar estas pláticas. Valoren si pueden faltar al trabajo de pronto 2, 3 horas y que les vaya a ayudar, que les vaya a servir también estas orientaciones, el darse cuenta, el abrir los ojos del día a día, porque el día a día te va llevando a la rutina y dejas de ver. No, o incluso, o sea, pueden, yo creo que el querer un poco nos puede abrir como opciones para tener acercamiento de información, Ujú. este, tal vez juntarse entre varios padres de familia y solicitar a una escuela, a la escuela que si les puede dar como una plática, De aunque un sea tema en el fin de específico. semana, cuando pues, porque sí, también no en todos los trabajos son conscientes y no te van a dar permiso, te dicen, ah, sí, pues te descuento el día. No es Llámenos a justo. nosotros, solicítenos a nosotros, hemos dado talleres en domingo, entonces no hay día que se nos complique, no hay horario que se nos complique. Estamos aquí también al servicio y estamos para esta orientación, esta psicoeducación que muchos papás requieren porque no vienen con su manual, ¿verdad? De, ay, si es niña, ay, si es niño, ay, si te sale así, ay, si dice, si no dice, si hace. No, Ujú. no viene este manual. Entonces, esta serie sí no muestra como signos de una familia desestructurada, un papá trabajador, una mamá de casa, la Es como un hermana. estándar medio, ¿no? O sea, Sí, ni, funcional, ni bueno ni malo, ni va a ser la familia perfecta porque perfecta. no existe familia perfecta, pero tampoco Ujú, no es como de una violencia evidente o al menos en lo que nos deja ver, ¿no? ujú. Que el papá tiene arranques de ira y demás puede ser un detalle. Sin embargo, Sí. muchas de las familias de- ves ataques de ira de tus papás, o sea, Y cuando hay cansancio, preocupación, sí, entonces, pues también, o sea, no se culpen por no ser familias perfectas, no las hay. Sin embargo, hay que ocuparnos. culpas. Es muy importante. Como al final de la serie, cuando viene esto del vandalismo, que van a esta tienda de por la pintura, cómo llega el papá, justo él quiere hacer la vida como, vamos a hacer como no pasa nada, vamos a salir a comer, vamos a hacer nuestro día a día. Y llega un punto en el que en su arranque de ira también es como entre el enojo y la tristeza y la culpa. O sea, Ujú. ¿qué me faltó hacer? ¿Qué Mm. no hice como papá? Y bueno, o sea, También ya. eso es algo que deben de llevar un acompañamiento, no solamente los adolescentes que pueden llegar a tener este tipo de conducta, sino también los padres, porque sí es como esa inquietud Ujú. de qué me faltó hacer, ¿no? Por eso les digo, una terapia familiar, una terapia que a veces la necesita más un papá, una mamá para descargar lo que tú traes, lo que tú vienes cargando a veces hasta desde la infancia con tus propios padres. Y esto te va a volver mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hermano, mejor trabajador. Sí. Y así como para dejar como, por mi parte, como para finalizar, una pregunta de reflexión, de autorreflexión, y que a partir de ahí
ustedes escojan el camino en el que pueden trabajar con sus niños y adolescentes, es en primera, para mí, ¿qué es el sexo opuesto? Yo como mujer, Jonah, para mí, ¿qué representan los hombres? Y ojo aquí, porque pueden representar solo seguridad y no economía, ¿eh? Que yo trabaje más y que él sea solo alguien que me acompañe por mi miedo a estar sola, también. Pueden ser, por ejemplo, yo lo veo como una persona, un acompañante, un apoyo, como un objeto, como un proveedor. ¿Qué calificativo le pondrían, digamos, a los hombres? Lo mismo si son hombres, que le pondrían a las mujeres. Porque es importante partir de cuáles son su perspectiva hacia el sexo opuesto, porque es la primera que le transmitimos a los hijos. Sí. Y muchas veces dicen las mamás o los papás, es que yo quiero que él o ella sean un hombre o una mujer de bien, pero tu ejemplo, pues digamos que no estaba muy bien, ¿no? Porque tú eres la que le grita al esposo, la que lo humilla, la que lo descalifica en frente de tus hijos, y luego les dices a los hijos, no te fijes en alguien como tu papá, ¿no? No te fijes en alguien como tu mamá. O al revés, o sea, el hombre que descalifica a la mujer, que la humilla, y tú todavía le dices o le recomiendas, pero tú búscate una buena mujer, tú búscate un buen hombre. ¿Y cómo es ese buen hombre? Ajá. O esa buena mujer, una buena mujer, la que sepa planchar y lavar. O la que se deje y la que no diga nada. O alguien que sea productiva, que tenga fortaleza, te tome propias decisiones y te acompañe, ¿no? Y esté voluntariamente contigo, por amor. Ajá. ¿No? Entonces, sí. ¿qué es nuestra perspectiva? Y estudiemos y analicemos qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos al respecto, porque de eso dependerá el tipo de conductas y cómo se relacionan con el sexo opuesto. Y es lo que estamos viendo precisamente, y creo que es el pilar fundamental de esta serie, que es, aparte de las características que presenta el protagonista, que es inseguridad, esta desregulación emocional, también esta perspectiva de la mujer. Eso lo aborda con la psicóloga, ¿no? O sea, ¿cómo ves a la mujer? ¿Cómo, ¿no? ¿Qué es para ti? ¿Son amigas? Ay, no. Exacto. Ni que fuera, y hace mención a la comunidad, ¿no? Ni que fuera gay. O sea, no son, solo los gays son amigos de las mujeres. Entonces, y de ahí es de donde se desarrolla, yo creo, tu perspectiva hacia el sexo opuesto, más los factores de conducta, que pues lleva, por desgracia, este tipo de desenlaces negativos. Ajá, el desafío que tiene ante una autoridad, que era la psicóloga en ese momento, ¿no? Y pues no sé qué opiniones o qué, ¿ustedes qué ¿Les opinan? gustó, no les gustó, ya la vieron? Factores importantes con sus adolescentes, la música, el tiempo que pasan en las pantallas de todo tipo, controles parentales, por favor, acérquense a una terapia familiar si hay dudas, si hay preguntas, si empiezan a ver en su adolescente algo diferente, como decía Naya, o sea, cómo saber hasta dónde es parte de la adolescencia o hasta dónde está siendo parte ya de un desarrollo que no está siendo sano. Ya es una red flag. Ajá, sí. Exactamente. Así que bueno, pues, algo más, Naye, de información que quieras dar acerca de esta serie. Podríamos desmenuzarla horas y horas, pero sí. Ya hay, en internet hay mucha información, opiniones, entonces queríamos dar algo más concreto, algo que está pasando dentro del consultorio, algo que está pasando dentro de consulta en estos días. Sí. Así que espero que sea información que les ayude, que pueda orientarlos. Si quieren más información acerca de un tema en específico, acerca de una edad en específica, también. ¿Sí? Sí, que nos pregunten también si quieren que analicemos algún otro tipo de película, serie. Eso nos encanta mucho porque es nuestro tiempo libre, entonces sí. Hablamos de lo que nos gusta con la psicología que también nos gusta. Sí. Así que bueno, si no hay preguntas, dudas, comentarios, gracias a todos los que están conectados, Instagram, TikTok y YouTube.
Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por estar aquí. Gracias, Naya, por acompañarnos. Nada, gracias. La Inori estuvo despierta en el otro episodio, pero ahora ya está dormida. Sí, ya. Bye.